El detalle es Ok. que hay muchas teorías y doctrinas que se han creado en base a estos dos personajes. Una de ellas es que no, Dios se lo llevó al cielo. La Biblia sí dice que Dios se lo llevó, pero ella no dice dónde Dios se lo llevó. El caso de Elías utiliza que fue levantado al cielo. Eh, Tenemos que tratar los dos casos de manera separada. El de Enoch, la Biblia no da muchas, son pocos versículos que habla de Enoch, muy pocos versículos en la Biblia hablan sobre Enoch. De Elías sí hay más versículos que hablan sobre la vida de Elías. Podemos comenzar con Elías a explicar lo que la Biblia dice. Lo primero es que hay un mito en cuanto a la vida de Elías, que la gente dice que Elías Dios se lo llevó en un carro de fuego. De hecho, en la escuela dominical así me enseñaron. Incluso había unas cosas para colorear, ¿no? Unos dibujos en la escuela dominical y se veía Elías en un carro con caballos de fuego que iba Exacto. siendo llevado al cielo. Pero la Biblia no dice eso. Lo primero que debemos aclarar es que la Biblia no dice que Elías subió al cielo en un carro de fuego. La Biblia dice que Dios lo llevó en un torbellino, un tornado, esos remolinos de aire que se arman. Lo podemos buscar en el Segunda de Reyes, capítulo 2. En el primer versículo, creo que ahí mismo está, dice cómo Dios había planificado llevárselo. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, aquí no voy a leer toda la historia, pero entonces comienza una discusión que Elías le dice: mira, el Señor me va a llevar, tú vas a ser quitado, quédate acá y yo voy adelante. El Eliseo dijo: no, yo no te voy a soltar. Y volvió y dice: quédate aquí. No, no, yo no te voy a dejar. ¿Y qué tú quieres? Entonces le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu o de tu poder, podemos llamarlo así, Sí. y dice: oye, tú has pedido cosas muy difíciles. Ahora, si tú me ves cuando yo sea tomado, entonces te será dado. Entonces vemos claramente, creo que cuando cruzan el Jordán, algo interesante, él usó el manto y el agua del Jordán se abrieron, como cuando el pueblo de Israel cruzó también por el Jordán. Elías hizo Exacto. ese milagro, ¿verdad? Y cruzó en medio del Jordán. Entonces el verso 9 es cuando él le pide la doble porción. Vamos a escucharlo, a leerlo. Ok. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces dice que, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos. O sea, el carro de fuego apartó a los dos, a los separó, se puso en el medio de ellos dos, ¿verdad? Y Exacto. Elías subió al cielo en un torbellino. No dice el texto Ah, que subió en un carro de fuego. Ya es lo primero. Subió en un tornado. Ahora ya. bien, dice subió al cielo. La palabra cielo es shamayín en hebreo. Shamayín. Ahora, el shamayín, si tú te buscas en el primer libro donde se usa la palabra shamayín, en Génesis capítulo 1. Y la Ok. palabra shamayín tiene polisemia, que significa Mm. que tiene diferentes significados. Significa Exacto. cielo en singular, significa cielos en plural y significa aire. Ok. Ok. Tiene Sí, los tres porque. significados. Dependiendo del Exacto. contexto, puede ser Ujú, aire, como puede ser cielo o cielos. ujú, Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, dice que creó el Shamayín, ¿verdad? ¿Qué es ujú, el cielo? No sabemos. El cielo dice que está arriba y la tierra abajo. En el medio del cielo y la tierra había agua. Y mm, Dios creó un firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea que bíblicamente en el cielo, según Génesis 1, hay agua. ujú, En el vacío del espacio, según la Biblia, es agua. Ahora bien, dice que Dios secó y puso toda el agua que había debajo del firmamento en un solo lugar. Y al espacio que hay entre la tierra y el firmamento, a ese espacio
¿verdad? El firmamento, dice el libro de Job, que es una bóveda cristalina como el cristal y dura como el metal, como el hierro, firme como el hierro y cristalina como el cristal. Dice que ese espacio que hay entre el cielo y el firmamento, también Dios lo llamó Chamayín. Sí, O no, sea, que también el exacto, aire que hay entre donde está la nube, eso también es cielo. De cielo, hecho, vemos a David que dice, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, o sea, que es algo visible de aquí algo de la visible. tierra, el Sí. Chamayín. Incluso hay un Las, versículo en la Biblia que dice de los cielos, o sea, empieza a describir que hay diferentes cielos, o sea, que hay no nada más un cielo. no solamente un Conocemos, cielo, aunque eso exacto, es un tema para tratarlo otro día, ya es algo más mm, filosófico. exacto. Eh, la, cuando Dios dice que produzcan las aguas, aves y peces, por eso Ujú. las aves y los peces comparten el 98% del ADN, porque los dos salieron del agua, tal como la teoría de la evolución así lo dice, que las aves y los peces salieron del agua. La Biblia dice que los dos salieron del agua, muchos, miles de años antes que el de la teoría de la evolución, ¿cómo se llama? Eh, Se me no, olvida. Einstein, Darwin, Einstein, antes que Darwin. Darwin, Darwin. Miles de años antes que Darwin, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, que dijo Dios, produzcan las aguas. O sea, produzcan las aguas, eso es evolución. Produzcan las Exacto. aguas peces y produzcan aves. Peces que naden en el agua y aves que vuelen en el cielo. En el Ajá. Chamayín, que es la misma palabra que se está utilizando aquí en Segunda de Reyes capítulo 2, que Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Entonces, ¿a qué Oh, cielo fue llevado Elías en un tornado? No sé si han visto videos de tornado en Texas y esa zona por acá, que levantan casa, que levantan ganado, que ujú. levantan hasta personas, lo pueden levantar en el aire. Pues eso fue lo Sí. que ocurrió con Elías. Dicen, Un eso torbellino. hay una teoría que dice que Elías fue transpuesto a otro lugar en la tierra, o sea, que no que fue sacado al cielo, sino que No, fue fue sacado elevado al cielo, al cielo que elevado. se puede ver, al aire. La palabra es aire. Por ejemplo, Exacto. cuando Absalón quedó enredado en los cabellos, cuando estaba peleando contra el capitán de David, dice que se quedó enredado entre el cielo y la tierra. Exacto. Dice que estaba en el aire, en el cielo. Entonces aquí es lo primero, que la palabra significa aire. ¿Y dónde se lo puede llevar un tornado? Al cielo grecorromano que tenemos en la cabeza con nubes y esas cosas y Mm, ángeles. No, se lo llevó a un lugar geográfico aquí en la Tierra. ¿Cómo podemos probar eso? Habían 50 testigos que estaban del otro lado del río observando. ¿Qué pensaron los testigos que estuvieron observando? Vamos a ver qué pasó. Verso 15 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí hay con tu siervo 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el viento de Jehová ujú. y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Los testigos oculares que vieron que el tornado levantó al profeta, dijeron, seguro está en un monte, en un valle cercano, vamos a buscarlo. Elías Órale, sabía, porque ya le había dicho, Jehová me va a quitar de en medio de ustedes. en medio de vosotros, Sabía de exacto. que no iba a volver, que no lo iban a encontrar. No que fue quitado al cielo, no que murió, porque Elías estaba vivo. Y lo vamos a probar más adelante. Ujú, ujú. Entonces Elías le dijo que no fueran. Dice, quizá el Espíritu de Dios o el viento de Dios lo ha echado en algún monte o algún valle. Y él les dijo, no, no enviéis, no vayan. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que no fuerais. O sea, yo les dije que ustedes que no fueran, que no vayan, No que no lo van fue. a encontrar. Ujú. Ahora bien, Elías fue al cielo, que nosotros creemos en la cabeza, el cielo que la religión nos ha metido en la cabeza. Obviamente no, porque estamos Ujú. hablando de 300 y tantos años luego, más adelante. Exacto. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3, verso 13, que nadie ha subido al cielo. Nadie ha ido al Padre, exacto.
Digo, nadie ha subido al cielo, solo el Hijo del Hombre que descendió del cielo y que está en el cielo. Correcto. O sea, Jesucristo dijo que nadie ha ido al cielo. Entonces Elías no pudo haber ido al cielo. Fue a un monte cercano. Luego vemos que debí buscar esa cita, que Elías posiblemente 4 años después de ese suceso, de 4 a 6 años después de haber sido levantado al cielo, en Segunda de Crónicas, capítulo 21, podemos encontrar eso, desde el verso 12 en adelante. Vamos a buscar esa cita. 2 Crónicas 21. Segunda de Crónicas 21. Ajá. Vemos que Elías manda una carta 4 años después de haber sido levantado al cielo. Exacto. Pero debe ser la traducción correcta, debe ser por el aire. Elías fue levantado al aire o por el aire, en los aires. No que fue a otro lugar, a un paraíso, ni a ninguna otra parte. Entonces la pregunta sería que Elías murió entonces. Después en el tiempo Elías murió como un hombre normal. Eso la Biblia lo dice. La Biblia dice textualmente que Elías murió. Pero vamos a llegar ahí. La Biblia dice que Elías no se murieron. Ok. Vamos a buscar esa cita donde la Biblia lo dice. Pero vamos primero por la parte lógica. ¿Cómo es posible? Y mucha gente dice, no, eso fue que Dios le reveló una carta profética. Que él sabía que el hijo del rey, él sabía cuál de los hijos del rey iba a heredar el trono y que iba a hacer lo malo y que le dejó una carta profética con antelación antes del ICE. Oigan, señores, por favor. Ya acabamos de mostrar que no fue ningún carro de fuego que se lo llevó. La Biblia dice que fue un torbellino, un tornado. La palabra cielo tiene polisemia, también significa aire. Dice la Biblia que las aves vuelan en el cielo. ¿En qué cielo vuelan las aves? ¿En el cielo grecorromano de nuestra mente? No. Entonces, a ese cielo en el que vuelan las aves fue que Elías fue levantado por un torbellino. Dice así el verso 12. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, está hablando aquí que el rey Jorán, hijo de Josafat, cuando Elías fue levantado, quien reinaba era Josafat. 4 años después de ser levantado, según los cálculos de los teólogos, recibe Jorán esta carta de Elías, diciéndole que iba a morir, que le iba a pasar esto, y así mismo fue. Dice que se le abrió un hueco en el estómago y murió. Aquí lo dice claramente en el verso 12, dice así, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además, has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejor que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga y tus hijos. Y comienza a decirle una serie de castigos que Dios le iba a dar. O sea que estaba vivo, Elías estaba vivo todavía. Elías estaba vivo, que le mandó una carta 4 años después de haber sido... ¿De dónde se la mandó? Del cielo. Exacto. Se la dejó de que proféticamente 4 años antes. No, señor, eso es tontería. Elías fue levantado. Además, Cristo dijo que nadie ha subido al cielo. Entonces, decir que Elías subió al cielo es contradecir al mismo Jesucristo. Claro, déjame leerte un versículo aquí que también prueba que Elías murió. Mira, Lucas capítulo 9, verso 19. Dijo, y ellos le respondieron y le dijeron, Juan el Bautista y otros Elías y otros algunos de los profetas que ha resucitado. O sea, menciona, le están preguntando que si era Elías que había de venir, si era Juan el Bautista. Él dijo, no, o uno de los profetas que ha resucitado. O sea, te está hablando que estos profetas murieron. Ahora bien, esto de Hebreo 11 es más fuerte. Ya en Hebreo 11 ha citado a Enoc en el verso 5. Citó a Enoc, si mal no recuerdo, vamos a ver. Dice así. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa traspuesto? Movido de un lugar a otro. Ahí no dice que lo traspuso al cielo. Ahora bien, aún dice que para no ver muerte, tuvo que haber ido al cielo porque dice para no ver muerte. O sea, lo que quiere decir el verso es, Dios lo libró de enfrentar la muerte. Acuérdate, en esos días ya habían gigantes en la tierra, el hombre se había pervertido y Dios lo movió para librarlo de la muerte, lo traspuso como traspuso a Felipe cuando salió de bautizar al eunuco. Dice que lo traspuso de una ciudad a otra. Pues Dios traspuso no para librarlo de la muerte de ese momento, pero luego murió, porque en el verso 13 dice así. Correcto. Conforme a la fe murieron todos estos. Y la palabra todo es cada uno. Por la fe, conforme a la fe murieron cada uno de estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces ahí dice que Elías y Enocé murieron. Porque lo menciona anteriormente, dice que cada uno de estos por la fe murieron. Ahí cuando dice todo, no deja uno libre. Por la fe murieron todos los que antes mencionado, Abraham, Moisés, todos los que antes mencionado fueron muertos. Pero hay otro versículo también más contundente. El verso 39 del capítulo 11 de Hebreos dice así. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, lo cual quiere decir que nadie ha sido perfeccionado aparte de mí, aparte de ti, aparte de nosotros. Tremendo. ¿Me dio a entender? O sea, ellos no han sido perfeccionados primero que nosotros, porque todos seremos transformados juntos, todos los muertos y los que estemos vivos o los que estén vivos serán transformados juntos a la final trompeta, no antes, porque Cristo es el primogénito de la resurrección, el primero que resucitó para vida eterna, Jesucristo. Nadie ha sido perfeccionado primero que Cristo. Una pregunta, ¿y por qué se decía que el Elías que había de venir? Porque ellos estaban esperando como a Elías. Porque hay una profecía en Zacarías que dice que va a mandar a su siervo Elías. Okay. Entonces, cuando le preguntan, muy curioso eso, porque dice, enviaré a mi profeta Elías, vos que enderezar el camino del Señor, enderezar su senda y esas cosas. Sin embargo, cuando le preguntan a Juan Bautista, le dice, ¿tú eres Elías? Le dice, yo no soy Elías, yo soy. Entonces le dice, ¿quién es él? Exactamente la misma profecía que decía que Elías venía. Exactamente. ¿No estás entendiendo? O sea, le dice, no, yo soy aquella voz que clama en el desierto, que dice, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Ese soy yo, pero no Elías. O sea, lo que quiere decir es el ministerio de Elías, no Elías en sí. No era que Elías iba a venir, pero yo entendía que cuando Dios decía enviaré a Elías, estaba refiriéndose a Elías en persona. Así hay mucha profecía que habla de David que no se refiere a David, sino a Jesucristo. Era hijo de David. Entonces, esa profecía de Elías era que Juan iba a encarnar esa profecía de Elías, pero no era que Elías iba a venir físicamente. Entonces, cuando en el monte de la transfiguración me dicen, aún, pero ¿de dónde vinieron Moisés y Elías? Exacto. Muy interesante eso. Sí, porque la gente dice, bueno, estaban vivos, por eso no había muerto, pero Moisés, está claro que Moisés murió. Sí, pero hay una teoría judía de que Moisés fue llevado al cielo. Que por eso Dios, no, el cuerpo no apareció, porque Dios se lo llevó al cielo. Dios lo llevó también. Y que Moisés representa a los cristianos que han muerto y Elías los que serán transformados, raptados, sin morir. Todo un cuento sobre eso. Vámonos a Mateo 17. Porque ahí dice, no dice que Elías y Moisés vinieron de ninguna parte. Dice que 6 días ¿después de qué? De algo que cae en el capítulo 16. Pues vamos a leer esos 2 últimos versos del capítulo 16 primero. Para ver a qué se refiere cuando dice 2 días después. ¿Después de qué? Para que podamos entender el capítulo 17. Dice el verso 27 del capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. No 1000 años después, sino cuando Él venga, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. De cierto Correcto. digo que hay algunos de los que están aquí conmigo, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de los que están aquí, de los 12 discípulos, o de los que sean que estuvieran ahí, Jesucristo no solamente tenía 12, tenía muchos. Exacto. Algunos de los que están aquí no van a morir hasta que me vean venir en mi reino. Entonces, 6 días después, ahora entendemos lo de los 6 días después. 6 días después de haber dicho eso, algunos de los que están aquí no van a morir hasta que me vean venir en mi reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Este es el verso importante. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué vieron ellos? Una visión. ¿De qué? De lo que Él le había prometido 6 días antes. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que me hayan visto venir en mi reino, en la gloria de mi Padre. No. Entonces, ¿por qué Moisés y Elías estaban ahí? Porque ya estaban resucitados. Ellos estaban viendo una visión del futuro, de la venida de Cristo. Wow. Por eso Moisés y Elías estaban resplandecientes, con ropa resplandeciente, con cuerpo glorificado, porque ya habían resucitado en esa visión. Es una visión de la venida de Cristo, porque Él le dijo: algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte hasta que me vean venir en mi reino. 6 días después lo vieron venir en su reino. Por eso vieron a Moisés y Elías. Moisés y Elías no vinieron del más allá, no vinieron del purgatorio, no vinieron del infierno, no vinieron de ultratumba, no vinieron de ninguna parte. Ellos, los discípulos, fueron transportados al día de la venida de Cristo. Una visión. La gente lo pone literal, como que fue que Elías estaba ahí. Estuvo ahí, no. Ellos tuvieron una visión de la venida de Cristo. Lo vieron venir como Él lo prometió. Algunos de los que están aquí no se van a morir hasta que me vean venir en mi reino. Y ellos se murieron. ¿Y cuándo lo vieron? Ese día, en la visión. Por eso le digo: no le cuente la visión. Entonces, Elías está muerto, esperando el día de la resurrección de los muertos, aunque Él no está esperando, pero desde el punto de vista de nosotros, Él está esperando el día de la resurrección. Aquí está muy claro que nadie ha sido transformado primero que nosotros, y que carne y sangre no hereda el reino de Dios. O sea, ellos no pueden haber entrado sin haber sido transformados. Y Jesucristo es el primogénito de la transformación. Nadie ha sido transformado primero que Cristo, que vino en forma del primer Adán y se transformó en el segundo Adán, el segundo hombre, el de la resurrección. Por eso Pablo dijo: a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos así, al primer Adán, ya no más. Yo conozco al que resucitó y te quiero ver a ti como resucitado, no con tu debilidad carnal del primer hombre, sino te veo a ti ya como el segundo hombre. Porque morimos con Cristo, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él y fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y así que yo te quiero ver, no te quiero ver con tus imperfecciones. Por eso Pablo dijo: de ahora en adelante me he propuesto no conocer a nadie según la carne. Aun si a Cristo conocí así, ya no más. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces Cristo es el primogénito. Nadie ha resucitado primero que Cristo. Nadie. También hay otra cosa de la resurrección, que mucha gente cree que cuando Cristo resucitó, resucitaron muchos santos. Están leyendo el versículo mal. En Mateo lo que dice que cuando Cristo murió, las rocas temblaron y los sepulcros se abrieron. Y muchos de los santos que habían en los sepulcros resucitaron.
ellos se presentaron después de que Cristo resucitó, pero ellos resucitaron antes que Cristo. O sea que esa resurrección no fue de vida eterna, porque Cristo es el primogénito de la resurrección. Correcto, correcto. Esa Ellos volvieron resurrección a... de esos santos fue como la resurrección de la hija de Jairo, como la resurrección de Lázaro, como toda la gente que resucitaron, como el que resucitó cuando chocó con los huesos del profeta Eliseo. Correcto. Una resurrección para volver a morir, porque el único que ha resucitado para vida eterna es Jesucristo. Jesús. Entonces todos los demás, Elías, Moisés, Enoc, serán transformados junto con nosotros, porque dice la Biblia que nadie ha sido perfeccionado aparte de nosotros, exceptuando a Jesucristo, obviamente, que es el primogénito de la resurrección. O sea que si el verso dice que nadie ha sido perfeccionado aparte de nosotros, entonces Enoc fue al cielo, no. Entonces, mucha gente me ha bloqueado, muchos maestros, porque ellos están creyendo en la sabiduría de Metatrón. Y Metatrón no es otro más que el Enoc en la diabólica doctrina satánica judía. Ellos dicen que Dios allá, cuando Enoc llegó al cielo, Dios lo hizo el jefe de todos los ángeles, lo hizo un ángel poderosísimo, que es el ángel que sí, y hay una sabiduría de Metatrón, una serie de disparates. Pero ahí está el libro, no se murió. No se murió, o sea que Metatrón no existe, porque no se murió. Y hay mucha gente que me ha bloqueado, muchos cristianos que están bregando con esa cosa mística del judaísmo, sabiendo no todo lo que huele a judío es bíblico. Sí, ¿de dónde sale el libro de Enoc? No. Bueno, el libro de Enoc, yo tengo no se ha aceptó el canon, aunque la Biblia lo cita, el libro de Enoc, lo cita Pedro, lo cita Judas. El problema es que apareció muy tardío. El libro de Enoc apareció en la época intertestamentaria, como le llaman, y por eso se ha tomado como una escritura apócrifa. Algunos sugieren que era un libro que se transmitió de manera oral. Ok. Pero tiene muchas cosas interesantísimas el libro de Enoc, o los libros de Enoc, son 2 o 3 libros de Enoc. Otra cosa, ¿por qué comparan? Bueno, de que yo estaba en la iglesia pentecostal en el tiempo de antes, se hablaba mucho de que Elías y Enoc eran un tipo del rapto de la iglesia, que así como ellos fueron transpuestos al cielo sin ver muerte, pues así la iglesia va a ser transformada y llevada al cielo. Bueno, obviamente, si tú crees en la doctrina del rapto, tú vas a encontrar un paralelismo ahí. Exacto. En Enoc, que fue llevado vivo, y Elías, y Moisés, que también fue llevado al cielo muerto, ya después de muerto, porque después apareció con Jesucristo. Hay un versículo que habla, que no sé si tú lo leíste, que dice que fue traspuesto al cielo para no ver muerte. Lo acabamos de leer. Está hablando lo leímos en Hebreos 11. Vamos a buscarlo nuevamente, el verso 5 de Hebreos 11. Porque ese es el versículo que te van a decir, no, pero mira, ahí está. Sí, pero no para no morirse, es para no enfrentar la muerte, porque si el verso 13 adelante dice que murieron todos estos, todo lo de arriba mencionado, obviamente que dice que por la persecución que tenían en el momento. Es posible, eso es especulativo, pero Dios lo libró de no morir en ese momento. Por ejemplo, tú tienes la información de que China va a explotar aquí cerca donde yo estoy, hay una planta nuclear. Y tú tienes la información y me dicen, aún sal corriendo de ahí lo más pronto posible, porque ahí va a haber una explosión y esa planta nuclear va a haber una catástrofe, como Chernobyl, algo así. Entonces, tú me estás librando de la muerte, pero no de que yo sea inmortal o que yo no vaya a morir un día. Correcto. O sea, Dios lo traspuso para que no viera muerte, no enfrentara la muerte en ese momento que Dios lo traspuso. En ese momento. Pero luego iba a morir, como mueren todos los seres humanos, porque es necesario que todos los hombres mueran. Y después de esto el juicio. Entonces, más adelante el verso 13 dice que murieron cada uno de estos. También Elías. El último, el verso 29 dice que ninguno ha recibido lo prometido para que no fuesen ellos perfeccionados
O sea, cada uno aquí no han sido perfeccionados. Esta historia de Metatron fue perfeccionado. No. Dice que ninguno ha sido perfeccionado para el verso 39 y 40. Proveyó Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice el verso 39. Y todos estos, y cada uno de estos, debe ser la traducción correcta, y cada uno de estos, aunque alcanzaron buen testimonio ante la fe, no recibieron lo prometido. Y dice que no han sido perfeccionados aparte de nosotros. Solo Cristo ha sido perfeccionado y los demás a la última trompeta. Ahí es que Elías, Enoc, Moisés van a ser transformados. O sea que Jesucristo dijo claro, nadie ha subido al cielo. O sea, ya eso no tiene cuestionamiento. Jesucristo le dijo claro a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, punto. Entonces saquémonos ese cielo greco-romano que tenemos en la cabeza, saquémoslo. Hay que romper con esas enseñanzas que no enseñadas, que están totalmente falsas. Hasta que tú no saques el rapto y el cielo de tu cabeza, tú no entiendes la escritura. No. No la puedes entender.